como tú deseas, como es tu voluntad, Señor. Quita toda distracción de nuestras mentes, de nuestros corazones, que estemos enfocados, Señor, solamente en el estudio de tu palabra en esta mañana. Bendice a los que ya estamos aquí, trae con bien a todos aquellos que se dirigen hacia este lugar. Te pedimos esto y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pueden ocupar su lugar. Y hoy empezamos un nuevo pasaje, el pasaje que se encuentra en los versículos del 8 al 11 de 1 de Corintios 12. Y antes de comenzar, vamos a leer todos juntos ese pasaje para tenerlo en mente. Dice así, 1 de Corintios 12, del 8 al 11, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Así que, pues aquí en este pasaje vamos a ver o a examinar o a identificar, ¿verdad? La verdad acerca de los dones espirituales. Y vamos a ver que los dones espirituales cumplen dos propósitos principales. Por ejemplo, sabemos que hay dones permanentes y que hubo dones temporales, ¿verdad? Pero los dones, por ejemplo, los dones permanentes pues son para la edificación de la iglesia, y los dones temporales que fueron dones de señales, fueron dados para confirmar la palabra de Dios. Así que pues el Señor seguirá dando a los creyentes los dones permanentes hasta que la iglesia sea ¿qué? Arrebatada. Y esos dones incluyen los necesarios para la edificación de la iglesia, que son dones de hablar o verbales, como el de profecía. Y vamos a ir hablando un poco acerca de los dones que se mencionan aquí, aunque no son todos los dones, pero el apóstol Pablo los está usando para indicar que hay diversidad de dones, ¿sí? No son todos los que se mencionan aquí, como los que son mencionados aquí no son todos, porque en otras partes que vamos a ver se mencionan algunos que no están aquí incluidos. Y como dijimos la vez pasada, que no es que definamos cuántos dones debe de haber o cuántos hay, ¿verdad? Sino que más que nada el propósito principal es que los dones que el Señor nos ha dado los pongamos para el servicio de los unos para los otros, porque precisamente para eso fueron dados, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de la iglesia. Así que el Señor seguirá dando esos dones permanentes hasta que la iglesia sea arrebatada, y esos dones pues son los dones de profecía, conocimiento, sabiduría, enseñanza, exhortación, y los que no son verbales, como el de liderazgo, el de ayudar, el de repartir, el don de misericordia, el don de fe y el don de discernimiento. Todos esos dones y otros más que vamos a ver más adelante son permanentes, y esos van a seguir siendo dados
a los hermanos a través de toda la era de la iglesia. Los dones señales fueron temporales y estuvieron limitados solamente a la era apostólica, ¿sí? Y por tanto, después de que pasó la era apostólica, pues esos dones dejaron de existir, ¿verdad? Cesaron, más bien dicho. Y esos dones incluían el don de milagros, sanidades, lenguas e interpretación de lenguas. ¿Ok? Porque esos fueron temporales solamente para para verificar la palabra de Dios y para verificar los portadores o los que hablaban, ¿sí? En este caso los apóstoles de la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito, no había manera de decir, este sí está hablando de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sí? La única manera que había en aquel tiempo es que alguien tuviera el don, ¿sí? Y el don de señal, que sería de hacer milagros, porque, o sea, alguien que hace milagro, imagínense que, por ejemplo, yo pudiera hacer un milagro y viniera alguien más que no pudiera hacer milagros y yo les dijera, no, pues yo vengo en el nombre de Dios, a hablar la palabra de Dios. ¿A quién le creerían más? ¿Al otro o a mí? ¿A quién? ¿Por qué? Porque estoy dando señales de que esas señales solamente las puede hacer alguien que viene de parte de Dios, ¿sí? Y el que no puede hacer esas señales, pues, o sea, dirían, pues muéstranos las credenciales. Hoy se usa la credencial, ¿no? O la licencia de manejar, ¿no? Para decir, podemos decirle a alguien, me llamo fulano de tal, muéstrame prueba, ¿no? A ver, muéstrame tu ID, ¿no? O tu licencia. En aquel tiempo no existían esas cosas. La única manera de verificar la identidad, pues, era que la persona pudiera hacer un acto milagroso, ¿sí? Algo fuera de lo normal, algo que ninguna otra persona pudiera hacer, ¿sí? Así que, ¿usted tenía una pregunta, hermano? Sí, usted mencionó tres que han cesado el don de sanidad y mencionó tres. Entonces, que esos ya no están vigentes. Entonces, ¿usted piensa que ya no están vigentes el día de hoy? Que alguien o algún hermano tenga el don de sanidad. Bueno, no es lo que yo digo, es lo que dice la palabra de Dios y es lo que vamos a ir examinando, ¿sí? Lo importante no es lo que yo digo, ¿sí? Como vamos a ver con el don del discernimiento, que es un don que pues todos deberemos de tener, ¿sí? Donde seamos como los nobles de Berea. Cuando Pablo les predicó, ¿qué hicieron los nobles de Berea? Los nobles de Berea indagaron en la escritura para ver si Pablo estaba hablando conforme a lo que había sido escrito, lo que estaba escrito, ¿sí? Cuando compararon lo que Pablo decía con la escritura, entonces dijeron, este es un enviado de Dios, está hablando la palabra de Dios, ¿sí? Y eso debe ser siempre, aún en el día de hoy, ¿sí? Ustedes deben de examinar lo que yo digo conforme a lo que dice la Escritura, ¿sí? O sea, el pastor, el predicador no está aquí para dar sus opiniones, ¿sí? Porque nuestras opiniones salen sobrando. Estamos aquí para enseñar y más que enseñar, más que nada explicar lo que ya está escrito, ¿sí? Para ayudar a la gente, a los hermanos principalmente, a entender lo que ya está escrito, ¿sí?
no lo que yo opino, lo que yo creo, sino ayudar a los hermanos a entender, ¿sí?, lo que ya está escrito. Así que lo que les digo no está basado en mi opinión, porque las opiniones salen sobrando. Pero examinemos la Escritura y de ahí vamos a llegar a la conclusión. O sea, seamos como los de Berea, los nobles de Berea. Escuchemos y verifiquemos. Y vemos si concuerdan, entonces, ya si yo no creo, o sea, si alguno de ustedes no cree eso ya es algo entre ustedes y Dios, ¿sí? Porque como dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz, ¿qué? Y me siguen, ¿sí? O sea que solamente las ovejas del pastor Jesús escuchan su voz, conocen su voz. Las que no son ovejas de Jesús no van a reconocer su voz, ¿sí? En este caso, lo que eso significa es que los que son de Dios, cuando escuchan la palabra de Dios, la van a aceptar. Los que no son de Dios, aunque escuchen la palabra de Dios, no la van a aceptar, ¿sí? Así que por eso lo que tenemos que hacer nosotros es escuchar y comparar, y de ahí vemos si estamos equivocados, pues, ¿qué tenemos que hacer? Corregirnos, ¿no? En veces, tal vez algunas ocasiones no queremos aceptar porque hemos creído alguna cosa por muchos años. Y cuando la Escritura nos dice, ¿sabes qué? Tus creencias están erradas. Ahora, cuando somos confrontados con la verdad, tenemos dos opciones. O aceptamos la verdad o nos mantenemos en el error, ¿sí? Y esa es decisión de cada uno de nosotros, ¿sí? Pero la palabra de Dios, dice Pablo a Timoteo, es eficaz ¿para qué? Para corregir, para enseñar, ¿sí? Para llevar a todo hombre a toda ¿qué? Justicia, ¿sí? Así que la palabra de Dios es para eso. Así que por eso ahorita vamos a ver por qué algunos dones son permanentes y otros fueron dados a la iglesia por un tiempo, por un periodo temporal, ¿sí? Y también podemos verificarlos porque ahora no se necesitan, ¿sí? Una de las cosas es que esos dones que fueron temporales, hoy en día ya no se necesitan. Y vamos a ver por qué. Así que, tienen preguntas, váyanlas formulando en su mente, pero voy a tratar de contestar esas preguntas y quitar esas dudas, ¿sí? Bueno, así que esos dones estaban limitados, hablando de los dones temporales que eran de señal, estaban limitados o fueron limitados solamente a la era apostólica y por tanto cuando la era apostólica cesó o pasó, pues también cesaron esos dones, ¿sí? Y esos dones incluían el don de milagros, sanidades, lenguas e interpretación de lenguas. Y ahorita más adelante vamos a ver por qué. ¿Por qué? Porque, miren, el propósito de esos dones señales temporales era el de, como ya les dije anteriormente, el de autenticar el mensaje apostólico como la palabra de Dios, ¿sí? Hasta el momento, cuando las Escrituras pudieran... recuerden que aun cuando se completó la revelación de Dios, porque la revelación de Dios se completó cuando se escribió el último libro, ¿sí? Que es Apocalipsis, ¿sí? Entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis es toda la revelación que Dios nos ha dado. Si alguien dice, Dios me habló, Dios me dijo esto en la noche, Dios me dijo esto y me reveló esto, ¿qué les he dicho anteriormente?
salgan de ahí. Dejen de escuchar a esa persona. Sí, porque ya Dios ya no da revelación nueva. ¿Sí? Si alguien dice que ha recibido revelación nueva, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué creen que es? Si yo les dijera, Dios me habló anoche y me dio esta revelación, ¿qué estoy haciendo yo en ese momento? Sí, estoy diciendo, miren, no necesitamos esto, escúchenme a mí, porque es revelación nueva que Dios me acaba de dar anoche. ¿Eh? Entonces, ¿para qué ocupamos esto? ¿Sí? ¿Para qué ocupamos la palabra de Dios? Si Dios me ha dado revelación anoche, me dio revelación. ¿Quieren escuchar esta revelación antigua o quieren escuchar la revelación que Dios me dio anoche? ¿Sí? Entonces, automáticamente la persona que hace eso está haciendo de menos la palabra de Dios. Y algunos lo hacen sin darse cuenta, por ignorancia, u otros para llamar la atención. Entonces yo ahí estaría llamando más la atención ¿a quién? A mí, ¿sí? Y me estaría poniendo como más importante, ¿sí? Que lo que dice la Escritura, ¿sí? Por eso a esas personas pues se llaman profetas o maestros falsos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya Dios ya no da más revelación, ¿sí? Ya no necesita. Ojalá pudiéramos comprender la revelación que ya nos ha dado. ¿Para qué queremos nueva revelación? Si la que ya nos dio no la podemos pasar años tratando de comprenderla y no la vamos a comprender en su totalidad. Imagínense si nos siguiera dando nueva revelación. ¿Sabe? Por eso es que ya no necesitamos nueva revelación. Todo lo que necesitamos, dice la Escritura, estamos completos ¿en quién? En Cristo. ¿Sí? Ya no necesitamos más revelación. ¿Sí? Así que, por eso el propósito de los dones señales era precisamente autenticar a aquellos que venían que habían sido enviados por Dios para hablar su palabra. ¿Sí? Una vez que se completó la revelación completa, aún en aquel tiempo, ustedes saben, no se había inventado la imprenta. Todo se tenía que hacer ¿a qué? A mano. Hacer copias de la Biblia, imagínense a mano. Tomaba tiempo. Y se imaginan lo que costaba una Biblia en aquel entonces. O sea que no era tan accesible. Así que en aquel tiempo sí se ocupaba esos dones temporales. Pero ahora que tenemos la Biblia, la revelación completa, ya no necesitamos, o sea, yo ya no necesito decirles por medio de algún milagro o alguna señal fuera de lo natural que estoy hablando la palabra de Dios. ¿O sí? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque como les dije al principio, lo único que tienen que hacer ahora y tenemos que hacer ahora es escuchar y comparar, ¿sí? Ya no necesitamos un acto milagroso, no necesitamos una señal milagrosa para que me crean que estoy diciendo la verdad, porque lo único que tienen que hacer es escuchar y comparar y hacer sus conclusiones, ¿sí o no? Bueno, así que en este pasaje, pues el apóstol Pablo menciona algunos de los dones que ilustran precisamente esa diversidad, pero no son todos, ¿ok? Pero ilustran los dones, ¿verdad? La diversidad de los dones. Y esta lista, como hemos leído, pues incluye dones permanentes como temporales, ¿sí? Y pues es solamente una lista representativa de esa diversidad. Como nos dice veamos 1 Corintios 12:28, donde nos menciona
otros dones. Dice, vamos a leer ahí si lo encuentran. Ya está. Dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Aquí, miren, otra aclaración. Anteriormente les dije, y se sabe, ¿verdad?, que Primera de Corintios fue una de las primeras cartas que se escribieron, aún antes que los evangelios. ¿Sí? Entonces, cuando se escribió Corintios, cuando Pablo escribió Corintios, todavía los dones temporales estaban activos. ¿Ok? Así que acuérdense cuando lean Corintios que en ese tiempo, en Corintio, todavía estaban activos los dones temporales. ¿Ok? Así que por eso dice, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y aquí estamos todavía en 1 Corintios capítulo 12. Luego Romanos 12, que vamos a ver en el servicio, dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, que lo haga ¿con qué? Con alegría. Y luego en Primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio y los siglos de los siglos. ¿Qué? Amén. Y algo importante aquí, dice, para que en todo, sea quien Dios glorificado. ¿Sí? Los dones fueron dados, ¿verdad?, para que Dios sea quien glorificado. En Corintio, como hemos estado viendo los errores que cometieron los corintios, ellos querían llevarse la gloria. Por eso optaron por aquellos dones que eran más atractivos. ¿Sí? O sea, hablar en lenguas hasta el día de hoy, ¿sí? O sea, se inclinaban por lo que era como algo lo más, ¿cómo se dice? Lo más sobrenatural, supernatural, ¿verdad? O que tenía algún éxtasis y que se demostraba, por ejemplo, una persona que se cae al piso y hace eso y dice, oh, ¿qué le está pasando? El Espíritu de Dios le está hablando, lo está moviendo, ¿verdad? Entonces, eso era para atraer la atención ¿a quién? A ellos mismos, ¿sí? Y por eso todos querían copiar eso. Todos querían hacer eso mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos buscaban no que Dios fuera glorificado, sino que ellos fueran glorificados, ¿sí? Que atraer esa atención hacia ellos y no hacia Dios. Y eso era precisamente porque los corintios, y al igual que hoy en algunas iglesias, los que hacen todas esas cosas, miren, hasta crean divisiones, ¿sí o no? Los que tienen el don de hablar en lenguas, o esos, siéntense de este lado, ¿verdad? Son más espirituales. Y los que no, pues, sorry, ¿verdad? Lo siento, pero ustedes todavía no tienen el don de hablar en lenguas, así que, entonces, ¿qué se está creando ahí? División. Y los dones espirituales no son para crear división. ¿Son para crear qué? Unidad. ¿Sí? Unidad. Y como hablamos de ese ejemplo anteriormente, de que imagínense que nuestro cuerpo estuviera conformado de puras manos. Imagínense un cuerpo hecho de puras manos.
Habría unidad ahí, pero no habría ¿qué? Diversidad. ¿No funcionaría el cuerpo como funciona? No, es en la diversidad de diferentes acciones, diferentes miembros, que se crea la unidad. Sí, porque todos nuestros miembros tienen un solo propósito. ¿Cuál es? Todos se preocupan por el cuerpo, ¿sí? Y todos sienten cuando un miembro está mal, ¿sí o no? Sí, sí, si alguien nos pisa, lo sentimos hasta acá arriba, ¿no? Todo nuestro cuerpo lo siente, ¿sí? Si nos duele, si tenemos un dolor en alguna parte, todo nuestro cuerpo lo siente, ¿sí? Se duele. Así es de que, y todos nuestros miembros tienen sus diferentes funciones, pero cuando cada uno hace su propia función como lo hace el cuerpo, pues se imaginan las cosas increíbles que hacemos, ¿sí? Con un cuerpo que trabaja en unidad, pero a la vez está compuesto de muchos miembros que hacen diferentes actividades, ¿sí? Y de la misma manera, como Pablo nos lo ilustra, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo ya no está presente humanamente como lo estuvo anteriormente, pero ha dejado a su iglesia que debe llevar a cabo el trabajo que Él comenzó, ¿sí? Así que la iglesia es el cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Si todos queremos hablar, predicar, pues ¿quién va a servir? ¿Quién va a ayudar? ¿Sí me entienden? Así que por eso Dios da diversidad de dones, ¿sí? Para que cada uno de nosotros, con esos diversos dones, trabajemos en unidad, ¿sí? Como nuestro cuerpo humano funciona. Ok, bueno, ya se durmió. Bueno, entonces, ¿en qué estábamos? Primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. Ese es el propósito, para que Dios sea glorificado por Cristo Jesús, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que el apóstol Pablo no explica las funciones de los dones particulares que menciona aquí, porque su intención es ilustrar más que nada la variedad en clases de dones y hacer hincapié en la fuente común de los dones, cada uno de los cuales es dado como vimos en el versículo 7, para manifestación del Espíritu. ¿Del Espíritu para qué? Para provecho. ¿Y qué es provecho? Para el provecho de la iglesia, ¿sí? ¿Y qué es provecho? Para el bien, para el beneficio de cada uno de los miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Así que por eso, debido a la singularidad en la vida y ministerio de millones de cristianos, los dones no aparecen definidos exhaustivamente. O sea, esta lista no es una lista completa, ¿ok? Y aunque algunos han tratado de identificar, ¿no? Pues que son 15, 19 o 23 o 25 dones, ¿verdad? No los podemos así decir, esta es la cantidad de dones que Dios ha dado a la iglesia. Porque aún dentro de un don hay diversidad, como les explicaba. Aún, por ejemplo, el que le fue dado el don de profecía, que es el de hablar, no todos predicamos de la misma manera. Al que les es dado el don de enseñar, no todos enseñan de la misma manera, ¿o sí? ¿Verdad? Cada maestro que ha recibido el don de enseñar, enseña diferente, ¿sí? O sea que no hay dos maestros que enseñen igualmente, ¿sí?
Así que solo podemos definirlos de manera general mediante los términos que se emplean en la Biblia. Así que vamos a mencionar algunos de los dones representativos, dones espirituales representativos, empezando con el don de la sabiduría. ¿Ah? Ok, porque ese es el primero que nos menciona aquí Pablo en el versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu, ¿palabra qué? Palabra de sabiduría, ¿sí? Y palabra de sabiduría, pues es un término muy amplio, pero incluye el uso de la palabra logos, que es el griego, la traducción de palabra del griego, y que se refiere a la habilidad de hablar, ¿sí? En la era apostólica puede que a veces tuviera que ver también con la revelación, porque en la era apostólica todavía Dios estaba dando ¿qué? Revelación, ¿sí? Todavía no se había completado la revelación de Dios, así que todavía Dios estaba dando revelación a sus hijos, ¿verdad? Así que en el Nuevo Testamento, sabiduría viene de Sofía. ¿Sí? ¿Conocen a alguien que se llama Sofía? Es sabiduría. ¿Eh? Y se refiere la mayoría de las veces a la habilidad de entender la voluntad de Dios y aplicarla fielmente. ¿Sí? Así que sabiduría significa la mayoría de las veces a la habilidad de entender la voluntad de Dios y aplicarla fielmente. ¿Sí? Porque una cosa es el conocimiento y otra es la sabiduría. Alguien puede ser muy conocedor, saber muchas cosas, pero aún así no poseer la sabiduría. Porque la sabiduría es tomar ese conocimiento y aplicarlo, saber cómo aplicarlo. ¿Sí? Así que tenemos algunos ejemplos de la palabra de sabiduría. En Mateo 11:19, si leemos ahí, dice: vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Sí? Estos nomás juzgaban conforme a lo que veían, y aunque conocían la palabra de Dios, ¿sí? Los fariseos conocían la palabra de Dios, los escribas escribían la palabra de Dios y se la sabían de memoria, pero cuando vieron al Hijo de Dios comiendo y bebiendo según lo que ellos llamaban pecadores, no sabían aplicar la verdad de Dios a lo que estaba haciendo Jesús. ¿Sí? Cuando Jesús les dijo: hey, si alguien está enfermo, ¿qué hace? Busca un doctor, ¿no? Un médico. Pero el que no está enfermo, ¿no tiene necesidad de quién? ¿Sí? Entonces, ¿a quién vino Jesús? Siendo el médico de nuestras almas. Aquellos que reconocen que están enfermos, ¿sí? Que son pecadores. No vino a los que no están enfermos, ¿sí? O sea, los que no tienen pecado, pues no ven la necesidad de que sus pecados fueran perdonados, ¿sí? Así que solamente aquellos que hemos reconocido que somos pecadores, pues nos damos cuenta de que necesitamos un Salvador, necesitamos a alguien que nos limpie de esos pecados. Pero aquella persona que se siente justa, buena, y que dice: no, pues yo no peco, yo me porto bien y todo, pues no va a haber la necesidad de venir a Jesús, ¿sí?
Así que no solamente es tener el conocimiento, sino la sabiduría para aplicar ese conocimiento a la vida, ¿sí? Otro, en Mateo 13:54, dice, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿Sí? Así que sabiduría se refiere básicamente a aplicar, a saber aplicar las verdades que va uno descubriendo y a la habilidad de hacer las aplicaciones apropiadas y prácticas de esa verdad a las situaciones de la vida. ¿Sí? O sea, si nosotros nos llenamos de conocimiento, pero no aplicamos nada de ese conocimiento, pues ¿de qué nos sirve? Es sabio aquel que aplica lo que, miren, es más sabio aquel que aplica lo poco que conoce que aquel que sabe mucho y no lo aplica. ¿Sí o no? Bueno. Así que la comunicación de la sabiduría es la función del expositor, ¿sí? Que toma no solo de su propio estudio de las Escrituras, sino también del discernimiento e interpretación de otros comentaristas, ¿verdad? Otros estudiosos, otros maestros de las Escrituras, ¿sí? Por ejemplo, y necesitamos la ayuda muchas veces porque a veces leemos un pasaje y, miren, si no entendemos el pasaje, ¿cómo lo vamos a aplicar? ¿Podemos aplicar algo que no entendemos? ¿Podemos obedecer algo que no entendemos? Cuando alguien nos da instrucciones para hacer algo, si no entendemos las instrucciones, ¿qué vamos a hacer? Imagínense, y luego si no las entendemos y no preguntamos. Por eso cuando recibimos instrucciones, decimos, a veces tenemos que hacer aclaraciones, ¿no? Quiere decir que quieres que haga esto, que ponga esto exactamente allá, que le agregue tanto esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque queremos estar seguros que estamos siguiendo las instrucciones al pie de la letra. Porque si no seguimos las instrucciones, pues no estamos siendo, ¿qué? Obedientes. Aunque querramos ser obedientes, pero si no seguimos las instrucciones dadas y decimos, no, pues yo creo que quiere decir esto, pues lo voy a hacer así, ¿verdad? Y ya cuando venga la persona que nos diga, ¿qué hiciste? No, pues yo pensé que esto es lo que está. No, no te dije que pensaras, que hicieras lo que te dije, ¿sí o no? Y mucha gente piensa que lo que piensan de cómo agradar a Dios, pues está bien porque pues tienen buenas intenciones. Pero las buenas intenciones no sirven de nada para Dios, ¿sí? Si no hacemos lo que Él nos dice, nos va a decir como esa persona, ¿qué estás haciendo? Eso no es lo que te mandé a hacer, ¿sí? Bueno, espero que hayan agarrado el punto, ¿eh? También es la habilidad de tener un consejero a fin de aplicar la verdad de Dios a las cuestiones y problemas de la vida, ¿eh? En parte es el don del pastor, quien debe conocer, entender y ser capaz de aplicar la palabra de Dios con el fin de dirigir a su pueblo, ¿verdad? Al pueblo de Dios. Así que ese es el don de la sabiduría. ¿Alguna pregunta en cuanto a ese don? Podemos ponerle aquí, saber aplicar. Porque una cosa es conocer la escritura, saberse de memoria, y otra cosa es saberla aplicar, ¿eh? Y ese es el don de la sabiduría.
palabra de sabiduría. Pero dar el ejemplo de Salomón. ¿Salomón? Las mujeres que el niño. Sí, cuando le robó el niño, ¿verdad? Dos mujeres, a una se le murió su niño y la otra pues nació el niño bien y pues a la que se le murió el niño se robó el niño de la otra, ¿verdad? Entonces pues estaban peleando no, ese es mi hijo, no, es el mío, el tuyo nació muerto, ¿no? Bueno, vayamos con el rey Salomón, ¿verdad? Que él diga de quién es el hijo. Y en la forma de que hablaron y presentaron su caso, Salomón se dio cuenta quién era la verdadera madre, ¿verdad? Porque, bueno, vamos a partirlo en dos. La mujer que no era la madre verdadera, dijo, pues está bien. Pero ¿se imaginan que la madre verdadera, alguien que lo tuvo el niño, iba a decir que estaba bien? No, dice, no, mejor que se quede con él, pero yo quiero que siga. Entonces dijo, esa es la madre. ¿Eh? Así que se ocupa de sabiduría para aplicarla a la vida, en los casos de la vida real, ¿verdad? ¿Alguien tiene una pregunta en cuanto a este don? Bueno. Yo tengo Ah. muchos a veces cuando viene concerniente a la aplicación de la palabra, a veces intentan aplicar cosas que, pues, cuando uno lee, especialmente como el Antiguo Testamento, cosas que pertenecen al pueblo de Israel, que fueron como históricos, a veces se intentan aplicar a la vida contemporánea, diciendo pues la palabra es activa y no se puede rechazar ningún aspecto. Entonces, ¿cómo en los ojos de esas personas, ellos creen que están aplicando la palabra de Dios correctamente? ¿Cómo se puede corregir eso? ¿O es correcto lo que hacen en ese caso? Donde hay cosas que quizás son históricos o específicos a cierto evento, pero que dicen, oh, pues esto es para nosotros hoy. Bueno, sí, ahí se aplica la sabiduría de la palabra, ¿verdad? El poder interpretar la palabra de acuerdo a lo que dice, ¿verdad? A lo que verdaderamente dice, porque ah, pues el problema de la iglesia hoy es que la gente, los hermanos, escuchan, pero no verifican, ¿sí? Escuchan, pero no verifican, y se dejan llevar nomás por lo que el predicador está diciendo. Pero el trabajo de la iglesia, cuando venimos a escuchar, a ser enseñados, ese básicamente es lo que más debemos de aplicar, escuchar y verificar, escuchar y verificar, ¿sí? Porque si no conocemos, si no interpretamos lo que la palabra de Dios dice, es como estamos recibiendo instrucción que no estamos comprendiendo. Y si no comprendemos la instrucción, ¿cómo la vamos a aplicar? Y si deseamos aplicarla, la vamos a aplicar a nuestra propia opinión, ¿sí o no? No a lo que realmente Dios quiere que hagamos, ¿sí? Entonces, pues ahí, por eso, pues hay muchos creyentes muy fervorosos, con buenas intenciones, pero que no han entendido las instrucciones de la palabra de Dios y hacen lo que hacen por eso, por ignorancia. Creo que parte de lo que te ha preguntado John es que ciertas instrucciones no son para la iglesia, pero la gente mira algo en el Antiguo Testamento y a mí me gusta eso, y se lo trae y lo practican cuando no es parte de la iglesia ya. Sí, pero por eso ese error viene de no verificar, ¿sí? De no verificar lo que se está escuchando, porque alguien puede decir, no, pues ustedes saben, ahí están los 10 mandamientos, dice ahí claramente hay que guardar el sábado, ¿sí? El día de reposo es sábado, ¿por qué nos juntamos el domingo?
por ejemplo, ¿sí? Y algunos se reúnen el sábado porque dicen, este es el día de reposo. Pero ¿por qué dicen que es el día de reposo? Porque alguien les enseñó que ese es el día de reposo y que ese es el día que se debe guardar. Pero se olvidan de todo lo demás, de que el día de reposo era una profecía, ¿sí? Una profecía que hablaba ¿de quién? De Cristo. Cristo vino a cumplir esa profecía. Él es el reposo. Todo el que entra en Cristo Jesús obtiene el verdadero reposo, ¿sí? Entonces, Él ya vino, ya cumplió la profecía, ya se cumplió, ya no necesitamos guardar el día de reposo, ¿sí? Ahora lo que necesitamos hacer es lo que empezó a hacer la iglesia primitiva. Se empezó a reunir el día de la resurrección. Nosotros como iglesia, como el cuerpo de Cristo, nos reunimos el día de domingo para celebrar ese gran día de resurrección, ¿sí? Venimos a celebrar que Cristo está vivo. Y si está vivo, ¿por qué nos regocijamos o por qué debemos de regocijarnos a tal grado de que sea una celebración? ¿Por qué? Miren, porque si Cristo resucitó, quiere decir que nuestros pecados han sido limpiados. ¿Sí o no? Porque si Cristo no resucitó, en vano estamos aquí. ¿Sí? Pero celebramos porque Él es la prueba de que Él resucitó. El hecho de que Él haya resucitado es la prueba de que tiene poder para perdonar nuestros pecados y que así como Él resucitó, un día nosotros vamos ¿qué? A resucitar. Por eso celebramos el domingo, el día de la resurrección, porque nos gozamos, ¿sí? Y vemos que lo que Jesús dijo es verdad, ¿sí? Y que si creemos en Él, vamos a tener ¿qué? Vida eterna. Y aunque estemos muertos, ¿qué? Viviremos, ¿sí? Entonces ese es el gozo de reunirnos el domingo. El sábado ya quedó en el pasado porque se cumplió en Cristo, ¿sí? Y ahora entramos en el reposo y ese reposo no es temporal, sino va a ser ¿qué? Eterno, ¿sí? Pero la persona que nomás le enseña, no, pues ahí dice, ¿no? Y dice, ahí dice, y sí dice, ¿no? Guardarás el día de reposo, ¿sí? Pero ¿qué dice? ¿Cuál es el progreso? Que no nomás te tienes que quedar ahí, hay que leer todo, ¿sí? Para entender dónde encaja el día de reposo y hasta cuándo, ¿sí? Entonces, pues, alguien dijo, no podemos crear una doctrina de un solo versículo, tenemos que examinar toda la Escritura. Bueno, ya nos vamos saliendo del tema. Tenemos también el ejemplo en la palabra de Dios que dice que se reunían el primer día de la semana. Ahí tenemos el ejemplo y es lo que seguimos. Porque hay gente que dice, oh, eso lo empezó tal persona en tal año. Y no, está en la Escritura. La Escritura dice que los apóstoles, la iglesia se reunía el primer día de la semana también. Sí, la iglesia puso el ejemplo. Pero ¿por qué la iglesia primitiva se reunía el primer día de la semana? ¿Por qué? Eran judíos, miren, ellos eran todos judíos. La primera iglesia eran todos judíos, ¿sí? O sea, ellos decían, no, y bueno, ¿y por qué nos vamos a reunir el domingo? Si por años y años y miles de años hemos celebrado el día sábado. Más que nadie, ellos se hubieran opuesto, ¿no? A reunirse los domingos, porque el día de reunión era el sábado, ¿no? Las sinagogas, ¿ya? Es el día de reposo el sábado, todos no hacían nada. Y dejar esa tradición, fíjense, que habían celebrado por miles de años, dejarla para luego celebrar el día domingo. ¿Pero por qué lo hicieron?
Bueno, porque el día del sábado era parte del ¿qué? Del antiguo ¿qué? Pacto. Y cuando hablamos de antiguo, quiere decir que ya pasó. Ya pasó. Y ahora estamos en el ¿qué? Nuevo pacto. ¿Qué dijo Jesús? Este es mi nuevo pacto. Este es mi nuevo pacto. ¿Sí? El Nuevo Testamento. ¿Sí? Porque pacto y testamento significan lo mismo. Así que ahora la iglesia, nosotros estamos aquí, ya no acá. ¿Sí? Así que ya lo que está escrito aquí ya no todo aplica, porque muchas cosas ya pasaron. Lo que no pasa es lo moral y espiritual. Las verdades morales y espirituales, esas siguen vigentes. ¿Sí? Pero lo otro, algunas de las leyes que fueron dadas al pueblo de Israel, es más, la iglesia ya no es el pueblo de Israel. ¿Sí? Nosotros no somos el Israel, como dicen algunos. ¿Sí? Nosotros somos la iglesia. Israel ahorita está puesto en el estante. ¿Por qué? Porque ellos no creyeron en Jesucristo y hasta la fecha no han creído en Jesucristo. Pero ¿quiere decir que se van a quedar ahí en el estante todo el tiempo? No. Cuando la iglesia sea levantada, entonces Dios va a agarrar a Israel del estante y lo va a traer a la escena, ¿sí? Al mundo, a hacer la función que fallaron en hacer, por lo cual Dios inició la iglesia, ¿sí? A cumplir la obra, ¿sí? Nosotros ahorita sí estamos llevando a cabo la obra que Israel debería de haber llevado o de estar haciendo, pero como ellos no creyeron en Jesús, le fue dada a la iglesia, ¿sí? Porque el propósito de Dios se debe cumplir. Nada puede detener la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que él utilizara al pueblo de Israel para llevar a cabo su obra. Como ellos se negaron, Dios dijo, bueno, pues estos no quieren, ¿qué hago? ¿Los espero? No, Él inició la iglesia para llevar a cabo su obra que Él comenzó, ¿sí? La obra que vino y que Él comenzó a hacer. ¿Sí? Así que, bueno, entonces, pero la iglesia se celebraba porque ahora ya tenían el nuevo pacto y algo nuevo que celebrar. Y lo que celebraban y lo que celebramos hoy es la resurrección de Jesucristo. ¿Y por qué celebramos la resurrección de Jesucristo? Pues es sumamente importante, porque si Cristo no resucitó, en vano estaríamos aquí. ¿Para qué nos reunimos aquí si el que dijo que iba a resucitar no resucitó? Entonces quiere decir que el que muere, pues se queda ahí muerto, ya no hay vida eterna, ¿sí? ¿Qué hay de celebrar en eso? Pero imagínense, celebramos el hecho de que lo que Jesús dijo es verdad. Y que así como Él resucitó, también nosotros un día vamos a resucitar. ¿No es suficiente, ¿cómo se dice? ¿No es algo que merece que celebremos? Parece que no, nomás uno de acá dice amén. ¿No merece que celebremos eso? Amén. Pues entonces, ¿para qué estamos aquí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, pasamos al siguiente don, que es el don de la ciencia. Y estamos siguiendo el orden que da Pablo aquí. Dice, porque este es dado por el Espíritu, palabra de sabiduría, otro palabra de, ¿qué? Ciencia. Y
lógicamente tiene que ir acompañado con el primero, porque por lo general la ciencia, ¿qué es la ciencia? La ciencia es conocimiento, ¿sí? Y el conocimiento viene antes ¿de qué? De la sabiduría, ¿sí? Para tener sabiduría tenemos que tener ¿qué? Conocimiento. Así que por lo general pues van juntos. Pero la palabra de ciencia es también una expresión amplia que básicamente se refiere a la percepción y comprensión de las verdades de la palabra de Dios. Puede también haber sido reveladora, algo reveladora en el primer siglo, pero es especialmente el don de comunicar comprensión sobre los misterios de su revelación. Aquellas verdades que no podían haber sido conocidas aparte de la revelación de Dios. Por ejemplo, Pablo nos dice en Efesios 3:3, dice que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. ¿Sí? Ustedes saben que la iglesia es un misterio. Era un misterio ¿para quién? Para el pueblo de Israel. ¿Sí? Misterio que no había sido revelado, pero que fue revelado. ¿Sí? Porque los judíos, ellos sabían que Jesucristo, ¿verdad? Cuando vino Jesucristo, ellos esperaban que Jesucristo estableciera ¿qué? Su reino. ¿Sí? Nunca pensaron que ellos no sabían, porque no les había sido revelado, que en lugar de recibir a Jesús como su Mesías, iba a ser rechazado. Y por ese rechazo, Jesús va a establecer su reino, pero más adelante, por causa de que ellos rechazaron a Jesucristo, rechazaron al rey. Entonces, si su pueblo rechazó al rey, ¿cómo es que el rey iba a establecer su reino? ¿Sí? Entonces, en la revelación que ellos tenían, ellos no veían a la iglesia aquí. Este periodo para ellos era un misterio. Y ellos saben de la venida de Jesucristo para establecer su reino. Ellos pensaban que iba a suceder aquí después de la venida, pero como lo rechazaron, Jesús no se va a quedar ahí con las manos cruzadas. ¿Y ahora qué? ¿Me rechazaron? Pues ¿qué voy a hacer? No, su voluntad se tiene que cumplir. Entonces Él va a venir, ¿sí? Va a venir, va a juzgar a su pueblo, a darle la oportunidad, ¿verdad?, de que haga la obra para luego, ¿qué? Establecer su reino en la tierra por 1000 años. ¿Sí? Pero todavía los judíos no veían este periodo. ¿Sí? Ellos veían de aquí a acá. Por lo tanto, este periodo es ¿qué? El misterio que no había sido revelado. Dice, que por revelación me fue declarado el misterio, ¿sí? Como antes lo he escrito brevemente. Y en Colosenses 2:2 dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno ¿qué? Entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Sí? Así que hasta que no tengamos el pleno entendimiento, dice, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Sí? Así que Dios da a algunos de sus santos la habilidad especial de estudiar su palabra y descubrir el sentido completo del texto, del contexto, aún de las palabras individuales, de las frases y de pasajes relacionados con esa verdad, y de ese modo facilitar la comprensión para otros. ¿Sí? Hay personas que pueden leer el versículo y en veces lo leemos y no entendemos ni papa. Pero alguien más lo lee
y empieza, bueno, claro que tienen que conocer la escritura, ¿no? Empieza a acomodar, se refiere a esto se refiere acá, y entonces ya lo puede explicar de manera que lo podamos, ¿qué? Comprender. ¿Sí? Y quizás la mejor ayuda para comprender este texto lo podemos encontrar en el Primera de Corintios, en esta misma carta, en el capítulo 13, versículo 2, donde dice, y si tuviese profecía, ¿verdad? Dice, y entendiese todos los misterios y toda la ciencia. O sea, eso es conocimiento, ¿verdad? Si tuviera todo el conocimiento. Y si tuviere toda la fe de tal manera que la trasladase a los montes y no tengo amor, ¿nada qué? Nada soy. ¿Sí? Pero aquí dice, el don de sabiduría es que entendiese todos los misterios y toda ciencia. ¿Sí? O sea que ese es el don no lo puse, ¿verdad? El don de ciencia es tener esa habilidad de comprender todo, ¿verdad? De tener ese conocimiento. ¿Para qué? Por el medio de la sabiduría, entonces ponerlo, ¿qué? En práctica. ¿Amén? Así que el don de ciencia es la capacidad de percibir la revelación de Dios, ¿verdad? Lo que para algunos les pueda parecer como misterio, a otros lo pueden comprender fácilmente. Y ese don es fundamental, ¿sí? Por eso es que todavía es permanente para toda la enseñanza y predicación, ¿verdad? Así también como para el ejercicio apropiado de aconsejar, ¿verdad? Como en el caso del liderazgo, la sabiduría y todos los otros ministerios y dones. Si una persona no cuenta él mismo con esta habilidad, tiene que confiar mucho en los que sí la tienen a fin de ejercer sus propios dones correctamente. Por ejemplo, el maestro o predicador depende mucho del don de ciencia porque está comisionado para enseñar e interpretar a otros las verdades de Dios. ¿Sí? O sea, el maestro tiene que tener algo de esto, ¿verdad? Ahora, no todos tienen, aunque tengan el mismo don, no lo tienen en la misma cantidad, ¿sí? ¿Ok? Por eso es mucha la diversidad. Por ejemplo, un creyente con el don de ciencia puede tener grandes conocimientos de las lenguas bíblicas, de la historia, de la arqueología y la teología, ¿verdad? Y Dios puede usar esa instrucción en el uso de su don. Pero otra persona con el mismo don puede tener una educación formal limitada, ¿sí? Y en cualquier caso, Dios da la habilidad de comprender la verdad espiritual, ¿sí? O sea, por eso es para ayuda de los unos con los otros, ¿sí? Aunque tengamos el mismo don, alguien lo puede tener en mayor cantidad, ¿sí? Del cual pues también aprendemos y podemos utilizar nuestros dones de una mejor manera. Amén. Asimismo también como vimos la vez pasada, que el que pone en acción sus dones, también activa el que otros los pongan a trabajar. ¿Sí? Por ejemplo, alguien tiene el don de dar. Y de repente dice, no, pues creo que debemos de iniciar a ayudar a las personas, ¿sí? Dice, porque a mí me gusta dar y tengo ese llamado de dar, ¿sí? Entonces cuando esa persona dice, ok, yo lo voy a hacer,
Y el que quiera seguirme, que me siga, el que quiera ayudarme, que me ayude. Miren, cuando esa persona se pone en acción, otras personas, otros creyentes van que estaban quizás ahí, ¿qué haré? ¿Qué voy a hacer? Oh, pues a mí también, ¿no? Pues se identifica y empiezan a activar ese don, ¿sí? ¿Sí me explico? Así que la persona que tiene el don de ciencia, pues es una persona que está capacitada de forma sobrenatural, no solo para descubrir las verdades de los hechos de las Escrituras, sino para explicar e interpretar esas verdades a fin de ayudar a otros a entenderlas, ¿sí? Y cuando hay un mejor entendimiento, los otros dones se empiezan a activar mejor, ¿sí? O sea, siempre debe de haber la enseñanza primero, ¿sí? Para hacer las cosas. Cuando alguien nos dice, haz esto, ¿qué es lo primeritito que preguntamos? ¿Por qué? ¿Verdad? Si le decimos a nuestros hijos, hey, ve a hacer esto, ¿por qué? No, porque yo digo. No, pero ¿por qué? ¿Sí o no? Pero cuando agarramos a ese hijo, le decimos, mira hijo, te voy a decir por qué es necesario que saques la basura, ¿sí? Por ejemplo. ¿Sí? Hey, agarra la basura y échala el bote afuera. ¿Pero por qué? Entonces ya cuando les explicamos, ¿sabes por qué? Oh, ok, entonces ya lo hacen, ¿sí o no? Y así somos todos, ¿no? Si alguien nos da instrucciones, lo primerito que vamos a hacer es, ¿por qué? Pero ya cuando nos explican, oh, ok, ¿sí? Entonces no hay obediencia sin instrucción, ¿sí? No hay obediencia sin entendimiento. Amén. Así que los escritores de las Escrituras tenían el don de ciencia en una forma única, ¿sí? Dios les dio las verdades directamente, ¿sí? Y fueron las que ellos registraron como parte de la palabra escrita. Pero ya cuando se cerró el canón de las Escrituras, o sea, cuando se acabó la revelación, ¿verdad? Tal vez esa persona que tenía ese don ya no estaba tan involucrado en recibir nueva revelación, ¿sí? Sino ahora, para entender la verdad que había sido previamente revelada, ¿sí? Así, por eso les dije anteriormente que todo aquel que afirma que ha recibido una revelación divina, hoy en día, ¿qué es lo que está haciendo? Engañando, ¿sí? Está engañando a los demás y contradice la propia palabra de Dios, ¿sí? Y la misma palabra de Dios nos advierte expresamente que si le ponemos o le quitamos, ¿qué va a suceder? ¿Qué nos dice Apocalipsis 22, 18? Se quita del reino de Dios y se añadirán las plagas del libro. ¿Sí? Dice, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, ¿sí? Así que no debemos de añadirle ni de quitarle, porque la revelación de Dios ya está completa, ¿sí? Así que toda palabra de conocimiento, de ciencia o sabiduría debe estar basada en la palabra de Dios. Judas 3 nos dice que ha sido una vez dada a los santos. ¿Sí? La palabra de Dios ya nos ha sido dada una vez, ya no hay más. Amén. Ok. Luego, siguiendo aquí el orden, porque en el versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe. Ok, este es el don de fe.
¿ok? Pero tengamos cuidado cuando veamos la palabra fe, ¿ok? Porque la palabra fe tiene muchas, ¿qué? Definiciones. Y esta fe no se refiere a la fe para salvación, ¿eh? No para salvación. Porque en otras partes habla de la fe que necesitamos de creer el Evangelio. ¿Para qué? Para salvación. Pero aquí el don de fe no es para esto, porque el que tiene el don de fe es un creyente, una persona que ya ha sido salvada, ¿sí? Entonces ya no puede ser lo mismo, ¿sí? Tiene que tener otro ¿qué? Significado. ¿Y qué significa tener el don de fe? Así que es distinto a la fe salvadora o a la fe que se necesita diariamente, ¿verdad? Para vivir diariamente. Esta fe también pues es dada a ciertos hermanos que tienen esa intensa capacidad de confianza en Dios, que no importa los obstáculos que se le presenten, esa persona dice, sigue adelante, y que nada lo detiene o la detiene. ¿Sí? Por eso Jesús dijo, allá en Mateo 17:20, está hablando de esta clase de persona, porque de cierto os digo que si tuvieres fe, y está hablando de esa fe, ¿sí? Como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será ¿qué? Imposible. Así que el don de fe es aquella persona, aquel creyente que tiene esa clase de fe. ¿Sí? No todos tenemos esa clase de fe, pero hay creyentes que dicen, esto se va a hacer y tiene la confianza completa de que se va a hacer. Amén. Y que nada ni nadie lo va a impedir, porque está plenamente confiado de que va a suceder. ¿Sí? Así que es esa habilidad de confiar en el frente a obstáculos abrumadores e imposibilidades humanas. ¿Sí? El don de fe se expresa sobre todo hacia Dios por medio de la oración, apelando y confiando en Dios para hacer aquello que está más allá de la provisión normal. ¿Sí? Pablo alude a ese tipo de fe más adelante aquí también en esta carta, en el capítulo 13, cuando dice, si tuviere toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Pero ahí está hablando, y si tuviese toda la fe. Cuando Pablo dice, y si tuviese toda la fe, también podemos entender ahí que Pablo no estaba despreciando la fe, ¿sí? Sino simplemente señalando su insipidez si no va acompañada con el amor. Y también la frase toda la fe nos puede indicar, ¿verdad?, que se puede poseer en grados, ¿sí? Que algunos pueden tener más, otros menos y otros menos. Porque si dice, si tuviésemos toda la fe, quiere decir que alguien puede tener toda la fe y alguien puede tener ¿qué? La mitad de la fe, o un cuarto de fe, un octavo de fe. O sea, podríamos entender que también se expresa en grados, ¿verdad? Así que los que tienen el don de la fe tienen la habilidad especialmente de confiar firmemente en las promesas de Dios y que nada ni nadie los puede desviar. ¿Sí? Santiago 5:16
al 18, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Elías? ¿Qué dice ahí? Y oró, ¿qué? Fervientemente para que no lloviese. ¿Y llovió? No llovió sobre la tierra. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y luego dice, y oró otra vez, ¿sí? Y el cielo dio, ¿qué? Lluvia. Y la tierra produjo su fruto. Así que siempre va acompañada con el plan y la voluntad de Dios, ¿sí? Y claro, se tiene que aplicar por medio de la oración. Amén. Otro ejemplo que tenemos de esa fe fue cuando Pablo navegaba, o lo llevaban más bien, para Roma, ¿sí? Como un prisionero, y el barco enfrentó una terrible tormenta. Y después de que Pablo recibió una revelación, ¿verdad? Que le dijo, pues, ya habían tirado toda la carga del barco para alivianar al barco. Y nos dice allá en Hechos 27-22, en los momentos de más peligro, Pablo dijo a sus compañeros de viaje, dijo, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Imagínense lo que les está diciendo Pablo. Los exhorto a que tengan buen ánimo. ¿Cómo que buen ánimo en medio de esta tormenta, no? Estaban amenazados de muerte por la tormenta, ¿sí? Dice, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros. ¿Qué iba a decir toda la tripulación? ¿Y qué? Si no estás viendo la tormenta y te hincas, como dicen por ahí, ves la tormenta, ¿cómo ¿sí, no dicen? ¿No dicen así? ¿No ves la tormenta y no te hincas? Y Pablo les está hablando así muy confiadamente, ¿sí? Muy confiadamente. Dice, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Miren, ahí Pablo utilizó el don de fe, ¿sí? Porque él confió plenamente en lo que Dios le dijo, ¿sí? A veces que nosotros tenemos las promesas de Dios, pero no confiamos completamente, ¿sí? ¿Por qué? Pues quizás no tenemos el don de fe, ¿sí? Pero aquella persona que confía plenamente en las promesas de Dios, tiene ese don de fe. Amén. Así que la confianza que Pablo tuvo en ese instante, en ese tiempo, requirió de una fe especial, una fe sobrenatural, ¿sí? Puede ser como lo que acabamos de leer de Pablo, ese aspecto de una fe con gran certeza puede ser por circunstancia en que dice que el ángel de Dios estaba con él, porque hay mucha gente que, pues, un ejemplo es cuando alguien se enferma. Hay muchos cristianos que dicen, yo tengo fe que te vas a sanar. Y le dicen a la persona eso, y la persona muere, y la familia ve y son testigos. Y cuando ven eso, es como un derrumbo de toda potencial confianza en lo que pudieran haber creído en Cristo, pero porque ven que una fe falla, dicen, no, pues este Dios no tiene poder, y muchos se enojan con Dios y dicen, esa persona dijo que por fe se iba a sanar y no se sanó. Entonces, ¿cómo podemos balancear eso o poder ver esa distinción que tenemos que tener fe en lo que, como dijimos, en lo completo, en la palabra completa que tenemos,
hacia cosas que nosotros pues quizás podemos decir no tenemos control, pero es posible decir todavía pues tengo fe que se va a sanar y que sea la voluntad del Señor, o nomás vamos a orar por ellos. No, es que no tenemos que decirlo de esa manera. Es decir, si es la voluntad de Dios, vas a sanar, ¿sí? Porque no podemos nosotros asegurar, a menos que hayamos recibido revelación de Dios mismo que nos diga, ora por esa persona y va a sanar, ¿sí? Eso sería algo diferente, pero pues nosotros no podemos darle tal, y no debemos de decir eso con esa seguridad, ¿verdad? Porque aunque confiamos en Dios, sabemos que la muerte, todos nos vamos a morir. O sea, no es caso de que unos se van a morir y otros no, sino que todos vamos a morir en algún punto, ¿sí? O sea, pero la voluntad de Dios es que esa persona, aunque se muera, pueda estar, ¿qué? Puede resucitar un día, ¿sí? Así que no debemos de hacer eso. La razón que digo eso es porque lo que acabamos de leer es Pablo haciendo eso, diciendo, sabemos que no vamos a morir. ¿Pero eso fue una revelación directa o...? Sí, él está actuando, está poniendo el don de fe porque él confió, ¿sí? Confió en lo que Dios le dijo. Entonces, mi pregunta sería, nosotros que no estamos recibiendo una revelación nueva, ¿cómo es que podemos aplicar ese don? En la revelación que hemos recibido. Okay. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que todos vamos a morir. Así que, ¿por qué en algún caso una persona no tendría que morir? Porque no sabemos si ya es su tiempo, ¿sí? Y cuando se llegue el tiempo, se llegó el tiempo. O sea, dijo Jesús que no podemos extender el tiempo, ¿sí? No podemos agregar ni siquiera un segundo más a lo que ya está predestinado de que la persona viva, ¿sí? No podemos extender ese periodo, porque ese no nos, ¿cómo dice? No es algo que nosotros podemos decir, no te vas a morir hoy, ni mañana, ¿sí? A menos que Dios nos diga directamente. Pero sabemos que Dios no habla de esa manera en este tiempo, ¿sí? Por eso tenemos que confiar en lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no nos dice eso. ¿Eh? Al contrario, nos dice que todos vamos a morir. De que uno también tiene que tener fe. Entonces podemos aquí agarrar lo de Pedro, cuando le dijo al paralítico, ¿verdad? Yo te doy, no tengo oro ni plata, más lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate. Pedro tenía fe. Y así también habla la Escritura. Uno que bueno, ora... se las voy a poner de otra manera. Entonces, uno también debe de tener fe para cuando ora uno por el enfermo. Bueno, déjese las pongo de otra manera. De otra... Puedo decir, yo tengo fe de que si no es la voluntad de que Dios ya sea mi tiempo, no me voy a morir, ¿sí? Pase lo que pase, no me voy a morir si no es todavía la voluntad que Dios tiene para mí de que ya muera, ¿sí? Entonces, esto es diferente, ¿sí o no? Porque siempre le estamos diciendo, estamos confiando en que si no es la voluntad de Dios que me muera, me voy a sanar y tengo la fe de que me voy a sanar, ¿sí? Ya no es lo mismo, ¿sí? De decir no te vas a morir, tengo la fe de que no me voy a morir. Bueno, todos nos vamos a morir. Bueno, tengo la fe de que si todavía no es la voluntad de Dios que me muera, así, pues, miren, hay personas que les están dando un balazo en la cabeza y la bala ha dado vueltas adentro y ha salido por otro lado y están vivos. Y hay otros que se caen y se mueren, o sea, es tremendo, ¿sí? Con cualquier cosita. Exactamente. Así que, y claro, cuando vamos a orar, como también dice el hermano, hay que orar con fe.
pero no vamos a orar con fe de que no va a morir. Vamos a orar con fe que si no es la voluntad de Dios, no va a morir. ¿Sí? Debemos de orar con fe. Sí. Fe creyendo. ¿Sí? Pero es muy diferente asegurarle a una persona de que no va a morir. ¿Sí? Porque no sabemos la voluntad de Dios en cuanto al tiempo que Dios le ha dado a él. ¿Sí? A ver. Sí. Pues conocemos que Dios, eso es donde es el don de la fe, que uno dice, yo conozco a mi Dios y yo sé que Él te puede sanar. Pero en este día vamos a orar y que se haga su voluntad. Si Él te quiere sanar, Él te va a sanar. Ujú. Pero si es otra la voluntad de Dios, pero vamos a pedir que se haga la voluntad de Dios. Pero Él tiene poder para sanarte. Él hizo el universo. Ahora, alguien puede tener una fe genuina, así como Elías tuvo esa fe de que oró y no llovió, porque también Dios actúa por medio de eso, ¿sí? De que si esa persona tiene esa fe y ora por esa persona y la persona sana, ¿verdad? Por medio de esa fe, ¿sí? Porque está actuando el don de fe. Pero eso es muy diferente a decirle, por fe no vas a morir, ¿sí? Porque no sabemos. No sé si los confundí más que... Sí, pero bueno, pero recuerden, ahorita que estaba diciendo eso, iba a agregar algo y se me escapó. Pero, por ejemplo, a ver si lo agarro otra vez. Cuando vamos a orar cuando decimos vamos a orar con fe que esta persona va a sanar, ¿sí? Estamos orando. ¿Qué clase de fe es esa? Cuando decimos eso. O sea, ¿qué realmente estamos diciendo? Sí. Bueno, no es una promesa de Dios que la persona no va a morir, pero lo que sí, la fe que vamos a ejercer ahí es que Dios tiene el poder para sanar a esa persona. Y en esa fe es en la que confiamos, ¿sí? No, en eso sí, porque tenemos fe, ¿sí? Pero no en que no vayas a morir, sino en que Dios tiene el poder para mantenerte vivo si esa es su voluntad. Y no importa qué enfermedad tengas, sabemos que Dios tiene el poder para sanarte de cualquier fe. ¿Qué estamos poniendo nuestra fe en qué? ¿O en quién? En Dios, ¿sí? No en el hecho de que la persona no va a morir, sino en el hecho de que Dios tiene el poder para mantenerla viva si esa es su voluntad. Entonces ahí oramos con fe, creyendo en el poder de Dios, ¿sí? No en el hecho de que la persona no va a morir. Es algo diferente, ¿no?
Sí, pero ahí la confianza está en Dios. ¿Sí? Miren, hay cosas incomprensibles que nos vuela la mente, ¿sí? Pero aún en esas cosas, pues nosotros tenemos que confiar y creer en Dios, aunque no entendamos algunas cosas, ¿sí? Y ahí está difícil, es muy difícil donde dibujar la línea, ¿sí? Es difícil para nosotros, pero para Dios no hay imposible. ¿Eh? Bueno, creo ya nos pasamos de tiempo, pero ya si tienen preguntas, continuamos la próxima semana, primero Dios. Así es de que vamos a orar para ser despedidos en esta mañana. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por tu palabra, la cual hemos estudiado. Y gracias, Señor, por permitirnos comprenderla, entenderla, Señor, y te seguimos rogando que nos sigas ayudando en la forma de aplicarla, Señor.